Buenos días, profesor Santiago. El tema que te vamos a exponer son los campos magnéticos. Mi grupo está conformado por Eliana Benítez y Nayerli Machad, estudiantes de Ingeniería Agropecuaria, cuarto semestre de la Universidad de Antioquia, Caucasia. Vamos a empezar con una introducción histórica del magnetismo. Muchos historiadores de la ciencia creen que la brújula, que tiene una aguja magnética, ya se utilizaba en China en el siglo XIII a.C., siendo de origen árabe o hindú. El fenómeno del magnetismo era conocido por los griegos 800 años antes de Cristo. Los griegos descubrieron que cierta piedra hecha de un material hoy llamado magnetita atraían trozos de hierro. En el siglo XIX fue cuando la relación entre la electricidad y magnetismo quedó plasmada, pasando ambos campos de ser diferenciados a formar un cuerpo, que se conoce hoy día como electromagnetismo. Peirre marcó las direcciones que tomaba una aguja cuando se situaba en varios puntos de la superficie de un imán esférico natural. Él fue el que le puso nombre a los polos de los imanes, llamándolos así polo norte y polo sur. Los campos magnéticos son producidos por corrientes eléctricas, las cuales pueden ser corrientes macroscópicas en cables o corrientes microscópicas asociadas con los electrones en órbitas atómicas. El campo magnético, representado por B, se define en función de la fuerza ejercida sobre las cargas móviles de la ley de la fuerza de Lorentz. La interacción del campo magnético con las cargas nos conduce a numerosas aplicaciones. Esa imagen nos muestra unos imanes. Como Peirre mencionó y le dio nombre a los polos de los imanes, como vemos aquí, polo sur y polo norte. Como vemos en la imagen aquí, cuando ponemos polos iguales, vemos flechas que se repelan. Es decir, cuando las cargas son iguales en un imán, ellos tratan a repeler uno con el otro. Lo mismo pasa cuando se ponen dos polos sures. Entonces, pero como vemos acá abajo, si ponemos un polo norte y un polo sur, ellos van a atraerse. En esa imagen lo que nos quiere decir es que si tenemos un imán y tratamos de partirlo en todas las partes posibles que podamos, él siempre va a quedar cargado con un polo norte y con un polo sur. La fuerza de los campos magnéticos son esencialmente de naturaleza bipolar, como lo dijo Peirre, teniendo un polo sur y un polo norte magnético. La unidad con la que se miden los campos magnéticos son las teslas, y los Gauss en unidades de campo más pequeñas, en unidades magnéticas más pequeñas. Una tesla está compuesta, como lo vemos en la fórmula, por 1 newton por segundo sobre coulomb por metros. La ley de la fuerza de Lorentz es la que define el campo magnético y el campo eléctrico. Para hallar la fuerza magnética tenemos estas dos fórmulas. La primera, donde Q es la carga de la partícula, B sería la velocidad y B el campo magnético. Esa que encontramos acá, que tiene el seno del teta, es si en la información nos proporcionan la magnitud
de la fuerza. Aplicaciones del magnetismo. Esos son una serie de aplicaciones en donde se utilizan los imanes o el magnetismo. El electroimán se utiliza para levantar cargas pesadas en los deshuesaderos, es decir, en chatarrerías y cosas donde tienen elementos de metal muy pesados, y a través del magnetismo son levantados y puestos en su lugar. Los imanes se utilizan en aparatos como medidores, motores y altavoces. Una cinta magnética se utiliza en equipos de grabación de sonido, de videos y para el almacenamiento de datos en los computadores. Es decir, las cintas magnéticas las podemos encontrar en muchos electrodomésticos que tenemos en casa. Ahora vamos a hacer un pequeño donde podemos calcular la fuerza magnética. El ejercicio dice: un electrón en un tubo de televisión se mueve hacia la parte delantera del tubo a velocidad de 8 por 10 a la 6 metros sobre segundo a lo largo de un eje X. El cuello del tubo está rodeado de una bocina que crea un campo magnético con magnitud 0,025 teslas, formando un ángulo de 60 con el eje XY, que está en el plano XY. Como sabemos que un electrón es igual a 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. Mirando los datos que nos proporciona el ejercicio, tenemos que la velocidad es igual a 8 por 10 a la 6 metros sobre segundo, que el campo magnético que forma la bocina alrededor es de 0,025 tel y que se forma un ángulo de 60 grados. Tenemos Q, que ya le había mencionado, que es la carga del electrón, y ME, que sería la masa del electrón, que ya están establecidas por... Bueno, por medio de la ecuación en la cual tenemos seno del ángulo, como el ejercicio nos lo proporciona, entonces la fuerza procedemos a reemplazar en la fuerza magnética, que sería igual a Q, que es la carga del electrón, por B, que nos lo proporciona el ejercicio, que es la velocidad, y por B, que es el campo magnético, que también lo proporciona el ejercicio. Lo que hacemos es reemplazar los datos que el ejercicio nos proporciona en la fórmula y obtenemos que la fuerza magnética es igual a 2.8 por 10 a la menos 14 newton. Para la aceleración tenemos que la fórmula de la aceleración es igual a la fuerza magnética sobre la masa del electrón. Entonces cogemos el resultado anterior y lo dividimos entre la masa del electrón, que es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, dándonos así que la aceleración del electrón es igual a 3.1 por 10 a la 16 metros segundos. Bueno, ahora vamos a hablar del movimiento de una partícula cargada en un campo magnético. Bueno, como se mencionó anteriormente, vimos que la fuerza magnética que actúa sobre una partícula cargada que se mueve en un campo magnético es perpendicular a la velocidad de la partícula y que consecuentemente el trabajo realizado por la fuerza magnética sobre la partícula es cero. Ahora, considerando pues el caso especial de una partícula cargada positivamente que se mueve en un campo magnético uniforme, cuando el vector de velocidad inicial de la partícula es perpendicular al campo, suponiendo que la dirección del campo magnético está dirigida, mostrando pues esta grafiquita, vemos que la partícula se mueve
la fuerza magnética es perpendicular a B, a B y a B, y tiene un valor constante. A medida que la fuerza cambia la dirección de B, a medida que la fuerza cambia la dirección de B, la dirección de F de B cambia continuamente. Como F de B siempre pues apunta hacia el centro del círculo, la partícula describe un movimiento circular uniforme. La rotación es en sentido contrario a las agujas del reloj para una carga positiva en un campo magnético. En caso de que la carga fuera negativa, ya nos iría en dirección a las agujas del reloj. Ahora, para, eh, para hallar el radio de la trayectoria circular, utilizamos la segunda ley de Newton, que tenemos la carga, la velocidad y el campo magnético, que es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Despejando esta fórmula tenemos que el radio es igual a la masa por la velocidad sobre la carga por el campo magnético. Bueno, el radio de la trayectoria circular es proporcional al momento de la masa por la velocidad de la partícula, e inversamente proporcional a la magnitud de la carga de la partícula y a la magnitud del campo magnético. Ahora, para hallar la rapidez angular, tenemos lo siguiente: W igual a la velocidad sobre el radio, que es igual a la carga por el campo magnético sobre la masa. El periodo del movimiento, pues que tarda en completar una evolución, es igual a la circunferencia de la trayectoria circular dividida entre la rapidez de la partícula. Como vemos aquí, el periodo es igual a 2pi por el radio sobre b, donde reemplazamos el radio y que nos queda 2pi sobre w, y ya luego despejando pues esta w acá, nos queda que el periodo es igual a 2pi por la masa sobre la carga por el campo magnético. Bueno, estos resultados muestran que la velocidad angular de la partícula y el periodo del movimiento circular no dependen de la rapidez de traslación de la partícula o del radio de la órbita. Para una partícula dada en un campo magnético uniforme dado. Aquí podemos ver esta imagen que nos representa una trayectoria helicoidal, que una partícula cargada, en este caso positivamente, tiene un vector velocidad con un componente paralelo a un campo magnético uniforme. Esta rotación se le llama trayectoria helicoidal. Ahora vamos a hacer un ejemplito acerca de esto, que nos dice que un protón se mueve en una órbita circular de radio 14 centímetros en un campo magnético uniforme de .350 Tesla y con dirección perpendicular a la velocidad del protón. Nos piden calcular la rapidez de traslación del protón. Nos dan aquí la masa del protón, tenemos los datos, la carga de un protón que es 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs, el campo magnético que es .350, el radio que es de 14 centímetros, como necesitamos tener todo esto a metros, lo convertimos y nos da 14 por 10 a la menos 2 metros, y la masa del protón que es 1.67 por 10 a la menos 27. Bueno, ahora ya a partir de la ecuación anterior vista, que es velocidad igual Q por el campo por la carga por el campo magnético por el radio sobre la masa del protón. Ya procedemos a reemplazar los datos para obtener un resultado de 4.69 por 10 a la 6 metros por segundo. Ahora vamos a presentarle
nuestro primer experimento, que trata de una brújula casera. Para nuestro primer experimento, todos sabemos que la Tierra se comporta como si tuviera un imán en su interior, con los polos aproximadamente a lo largo del eje de rotación terrestre. El polo sur sur magnético se sitúa muy próximo al norte geográfico. Como los polos magnéticos diferentes se atraen, el norte magnético de la brújula se atrae hacia el polo sur magnético de la Tierra, donde aproximadamente está el norte geográfico. Por tanto, la punta de la aguja señala hacia el norte. Lo que vamos a ver en el experimento es como si frotamos la aguja con el polo norte del imán. Esta tiende a coger al polo sur de la Tierra, y si lo frotamos con el polo sur del imán, la aguja siempre tiende a señalar hacia el polo norte de la Tierra. Para eso vamos a mirar el siguiente video. Para nuestro primer experimento tenemos 3 recipientes de icopor con agua, 3 agujas, 2 imanes y 3 soportes de icopor. Lo primero que vamos a hacer es coger el imán. Esos son los lados iguales, es decir, se rechazan. Esos serían los lados diferentes, o sea que se atraen. Lo que vamos a hacer es frotar 2 agujas, una en cada lado diferente del imán, es decir, uno positivo o uno negativo, lo que sería lo mismo el polo norte o el polo sur del imán. Frotamos durante unos segundos la aguja. Ahora lo que vamos a hacer es poner las agujas en los soportes y ponerlo en los recipientes de agua. Como podemos ver, esa aguja inmediatamente coge una posición del lado de la punta que fue el lado donde la frotamos, señalando hacia el norte, y la otra que fue señalada con el otro polo, señalando hacia el sur. Como podemos ver, si intentamos darle la vuelta a la aguja, ella siempre va a buscar la misma dirección. Si le intentamos dar la vuelta a esa, ella también va a intentar buscar la misma dirección. Por otra parte, vamos a poner una aguja que no ha sido frotada en imán ni nada. Como podemos ver, señala hacia cualquier dirección. Y si le cambiamos la posición, ella se queda en la posición que la ubiquemos. Mientras que las que fueron frotadas en el imán siempre buscan su posición inicial. Bueno, como pueden ver aquí en la imagen, cuando los polos son distintos, las líneas de campo van a tender a atraerse. Y cuando los polos de los imanes son iguales, como van a repelarse, las líneas van a tender a abrirse y nunca se van a encontrar.
Ahora en el siguiente video les vamos a mostrar la explicación de este. Para nuestro segundo experimento vamos a tomar 2 imanes, cartón paja como base, limadura de hierro y un palillo. Como podemos ver aquí, si yo acerco este imán a este otro, se me va a caer, o sea, se repele, lo que quiere decir que son cargas iguales. Si yo pues le otra carga, si lo acerco se me va a traer. Bueno, entonces ahora vamos a aplicar limadura de hierro para ver nuestras líneas de campo. Ahora sacudimos un poco. Como son cargas iguales, podemos ver que no sé, las líneas no se nos van a encontrar. Bueno, en cambio, si le doy la vuelta para que las cargas sean distintas y vuelvo y sacudo, como en este caso ya pues los imanes se irán a traer. Vamos a observar ahora cómo se nos forman las líneas. Pueden observar cómo se ven las líneas de campo cuando las cargas son distintas, que en este caso los imanes se atraen. Es decir, las líneas se van a encontrar, como pueden ver aquí. Pueden ver cómo las líneas se van a encontrar y a la vez van a, pues las que no logran encontrar pues su pareja en este lado van a tender a abrir.